Hola, Guillermo. Hola Pepe, ¿Estamos listos? y esperamos un ratito más. ¿Ah? Esperamos un ratito más. Son las 8:01. 8:05 comenzamos. Hay 26 participantes. Ajá, sí, claro. ¿Qué tal? ¿Qué novedades? ¿Viste el video? Vi el reportaje. Pero lo han cortado un montón. No hay Sí, los dos nombres. preguntas nomás te hicieron. Sí, bien cortito. Pero ahí hasta nombres he dado. Muy poquito. Bien cortito, de hecho, lo han recortado un montón. 29 participantes. Sí, 8 ¿A y qué hora 5, vamos a empezar? 8:05 arrancamos. Ya. Oye, lleva tu café para que no te quedes dormido. No, no. Estoy atento.
Yo creo que empieza Guillermo. Ya, Empieza, hermano. listo. Buenas noches, estimados alumnos. Buenas noches, doctor Yocandi y doctor Fernández. Hoy día vamos a revisar temas, lo que corresponde a la formación de cálculos y colecistitis aguda. Vamos a presentarle, a ver, por favor, apaguen su micro. La vesícula biliar es un depósito. Acá no se forma nada. Lo que acá va a ocurrir es la concentración de la bilis que se forma en el hígado. Para efectos de la colecistitis aguda, necesitamos saber las medidas de la vesícula biliar, cuya longitud, o sea, de acá a aquí, debe medir de 7 a 10 centímetros como máximo. El diámetro anteroposterior debe medir 4 centímetros. La pared, 3 milímetros. Estos datos son importantes porque son datos que nos debe informar en la evaluación ecográfica. Y por supuesto tenemos el cístico, cuyo diámetro es de 3 milímetros, el hepático común, el hepático izquierdo, hepático derecho, y el colédoco, que inicia donde van a unirse el hepático común y el cístico. Este colédoco va a tener una longitud de aproximadamente de 8 a 15 centímetros, diámetro de 8 milímetros. Su pH 7.8, o sea, es alcalino, recuerden eso, es alcalino. Y la presión intraluminal es de 12 centímetros cúbicos de agua. Algunos dicen hasta 15. Entonces, de todas maneras, si quieren así, tendremos presente un rango de 12 a 15 centímetros de presión suficiente cuando la bilis drena continuamente, va a tener que retornar a la vesícula. En la vesícula del litro de bilis que se produce en 24 horas, aquí va a concentrarse de 30 a 60 centímetros cúbicos. Entonces, es importante tener ese dato. Entonces, primero vamos a ver la formación de los cálculos. La bilis es una sustancia líquida que está compuesto por agua, colesterol, lecitina, pigmentos. Entre los pigmentos está la bilirrubina y la biliverdina, que dan los colores en heces y orina. Las sales biliares o ácidos biliares, que es lo mismo, formado por gluconato de sodio y taurocolato de sodio. Y finalmente el bicarbonato, que es la sustancia que le va a dar
la alcalinidad. ¿Por qué está remarcado con amarillo? Porque estas tres sustancias nos va a servir para evaluar la solubilidad y estabilidad de la bilis. Los doctores Admiral y Small nos regalaron un excelente resumen en este triángulo isósceles, donde por un lado está el colesterol, que varía de 0 a 100 centímetros, la lecitina en el otro lado y en la base las sales biliares. Y así debe ser. ¿Y qué cosa nos indica? ¿Qué es lo que, para qué nos sirve este triángulo? Si ustedes ven esta imagen de abajo, esta zona blanca es la confluencia desde veintitantos hasta 100 centímetros de sales biliares. Y tenemos el colesterol casi cero. Casi cero. Y la lecitina, más o menos, llegará hasta el 60%. Este porcentaje va a mantener en estado soluble a la bilis que se encuentra en el hígado. Soluble. No va a formarse cálculo. Lo que se va a modificar es la cantidad de colesterol. El colesterol aumenta un poco más y esta zona micelar, que es completamente soluble, estable, va a pasar a tener un colesterol sobresaturado. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que aquí se va a formar el cálculo cuando hay estasis, cuando hay retorno de bilis de la vía biliar hacia el hígado. Y la zona más amplia donde el colesterol está el 100%, donde la lecitina solamente, perdón, el 100% y sales biliares el 20%, esta zona amplia es la zona donde va a haber ya cristales, estas micelas que eran en la base, estas van a formar ya cristales. Es una bilis sobresaturado por colesterol, porque este es el responsable de la presencia de los cálculos. Es una zona inestable donde se va a formar los cristales y se va a formar los famosos cálculos que van a concentrarse en la vesícula biliar. Esta es la interpretación del triángulo de Admiral Small. Por un lado, la concentración de colesterol, la concentración de lecitina y en la base la concentración de sales biliares. Entonces, esta es la explicación más o menos lo que les acabo de explicar. Acá está para que lean como se está grabando, tiene la zona descrita. Lo que les acabo de mencionar en este triángulo. Tenemos entonces los tipos de cálculos. ¿Qué tipo de cálculos vamos a encontrar? Vamos a encontrar tres tipos fundamentales. Los cálculos de colesterol puro. Este cálculo va a tener en su composición el 70% de colesterol, o sea, el 30% no es colesterol. Pueden ser sales. Y representa menos del 10% del total de los cálculos. Puede ser de color blanco, amarillo, es duro, la superficie es lisa, brillante, puede ser único, oval o grande y está de forma radiada. La mayoría es radiotransparente, o sea, no se ve a la radiografía.
pero un 10% la podemos ver radio opaca. El cálculo mixto de colesterol no tiene el 70% de colesterol, tiene 60% aproximadamente, pero este cálculo, ¿por qué es mixto? Porque tiene calcio, bilirrubina, proteínas, etc. Por eso es un cálculo mixto, que el color varía, puede ser de color café, verdoso, un blanco claro, la superficie es lisa, redondo, facetado, o sea, está formado por capas. El tercero son los cálculos pigmentarios. Y estos cálculos pigmentarios son de dos tipos, los negros y los marrones o café. Los negros representan más o menos el 25% de de las formaciones de colesterol. Existen, estos son los pigmentarios. Y los negros se fragmentan con facilidad, o sea, se rompen, son pequeños, mayor del 50% son radioopacos, o sea, se puede observar a una radiografía. ¿Por qué? Porque está formado por fosfato de calcio y carbonato de calcio. Por lo tanto, vamos a poder observar radiológicamente. Entonces, pero este cálculo es un cálculo especial que va a formarse generalmente por hemólisis o en aquellos pacientes que tienen cirrosis hepática. El cálculo marrón también es un cálculo especial, o llamado también cálculos café. Está formado por bilirrubinato de calcio, puede tener ácidos grasos. Generalmente este cálculo se va a formar en el conducto biliar y es totalmente radiotransparente. Entonces, estos son los tres tipos de cálculos generales y los dos subtipos del cálculo pigmentario. Y aquí las fotos, ¿no? Dijimos que era amarillo, blanco. Por favor, apaguen su micro. Y el cálculo mixto es pequeñito, deleznable, se rompe con facilidad y puede ser blanco. En cambio, el cálculo pigmentario hay el color café negrito brillante y el marrón marrón. Esta es la formación, cómo se forman los cálculos en la vesícula biliar o vía biliar. Entonces pasamos a la parte patológica. Revisamos primero qué es un cólico vesicular o biliar. Es lo mismo. El cálculo puede existir años y años en la vesícula. Puede ser pequeño o grande. Cuanto más pequeño es peligroso porque puede migrar al conducto coledo. Estos cálculos van a estar entre el fondo mayormente y cuerpo, pero nunca van a llegar al bacinete, nunca van a obstruir. Cuando este cálculo llega al bacinete y obstruye, ya no deja pasar, entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder el gran cólico vesicular. O sea, en el afán de eliminar la bilis de la vesícula hacia el cístico y conductos biliares, va a contraerse con mucha fuerza el músculo liso y a eso le llamamos cólico biliar. Y como es un músculo liso, es intermitente, o sea, va y viene. El paciente llega a nuestro hospital o a nuestra evaluación. Doctor, tengo un dolor que va y viene. Me duele un montón y me pasa. Y comúnmente también se llama dolor en retortijón. ¿Y dónde? En el hipocondrio derecho, lugar donde está ubicado la vesícula biliar. No tiene nada que hacer el hígado, ni el coledo, es exclusivamente de la vesícula biliar por obstrucción, por un cálculo. Este dolor puede irradiarse hacia el hombro
o al omóplato del lado derecho. Entonces, como es un dolor intenso, es una patología que debe ser tratada de urgencia o emergencia. Porque entenderán ustedes, si lo dejamos pasar horas, este cólico biliar se va a transformar en colecistitis aguda, porque más de 6 horas que no lo resolvemos, esta cavidad con bilis ya se considera contaminada. Cuando este paciente llega con el cólico biliar, lo que hacemos en la emergencia es colocarle un relajante muscular liso, la iosina, y con eso se relaja el músculo y este cálculo que estaba impregnado, atorado, como quiero llamarlo, en la salida, retorna hacia el fondo y doctor, ya me pasó, me voy. Le damos de alta con una notita bien escrito, con letras grandes. Favor, vaya usted al consultorio para que se hagan sus estudios correspondientes y se opere. Pero como nuestros pacientes son muy obedientes, no van y regresan una y otra vez, una y otra vez. Y a veces vienen pues cuando ya están complicados. El cólico vesicular no hay fiebre. Es un proceso inflamatorio corto. Es un proceso que simplemente por obstrucción la pared vesicular trata de eliminar. Por lo tanto, no tiene que haber fiebre. No tiene que haber leucocitosis si quieren hacer el hemograma. Porque si dejamos mucho tiempo, si aparece la fiebre, ya no es cólico vesicular. Entonces tengan siempre en cuenta que esto se puede resolver menos de 6 horas. Si esto pasa y no lo podemos resolver, está atascado, ya no va ni adelante ni atrás. Mira cómo está un cálculo totalmente impregnado, totalmente retenido, ya ni siquiera en bacinete. Esta es la primera parte del conducto cístico, con una pared recontra grueso que ya no lo deja ni regresar ni avanzar. Entonces, este ya no tiene 6 horas. A esto le llamamos colecistitis aguda. Por lo tanto, ya acá hay un proceso inflamatorio, ya en la presencia de pus, este es pus, pared bien gruesa, ¿no? Y la mucosa se va esfacelando. Esto corresponde a una colecistitis aguda que ya no va a ceder a un tratamiento con antiespasmódico, y este va a ocurrir cuando el cólico vesicular dura más de 6 horas, no le hemos podido resolver. Es lo mismo, ¿no? Se inflama, al obstruirse, es otra imagen muy parecida, la bilis está retenida, ya no pasa en la salida del cístico. No solamente el cólico, la colecistitis aguda es por presencia de obstrucción. Existen también las famosas colecistitis alitiásicas. Y también puede ocurrir por otras causas, que haya isquemia, que haya injuria química o parásitos dentro de la cavidad de la vesícula. El proceso infeccioso, la bacteria identificada viene del tracto gastrointestinal, o sea, a la cabeza, E. coli, Klebsiella, enterococos, inclusive bacteroides frágiles. Y esta pseudomona es una bacteria oportunista, no es una contaminación o una infección de primera instancia. Se dice que la producción de colecistitis aguda tenemos que tener presente para evaluar las 4 F. Female, sexo femenino, mayor de 40 años, obeso y multípara. Son los que van a desarrollar cálculos
y son los que van a ser portadores de la colecistitis aguda. Entonces, esta es más o menos la fase de la evolución. Los primeros 3 a 5 días, como recién se está instalando, va a haber isquemia, va a haber edema y necrosis de la mucosa, que se va a contaminar y va a pasar a la etapa con presencia de gérmenes o a la etapa crónica. La fisiopatología creo que es bastante entendible, ¿no? Obstrucción por un cálculo, por un parásito, por de repente por un tumor externo. Cualquier tipo de obstrucción, lo que va a aumentar, va a producir el aumento de la presión intraluminal. Al inicio cólico biliar, que debe ser resuelto, repito, en menos de 6 horas. Si esto persiste, aumenta esta presión con tanta fuerza, la vesícula está tensa, fuerte, se edematiza esa pared que hemos dicho que es de 3 milímetros, empieza a hincharse, empieza a edematizarse y por lo tanto va inclusive, el edema puede ser perivesicular. Y como la presión es tan fuerte, como ya hay presencia de moco, bacterias, pus, eso ya no solamente va a producir necrosis de la mucosa, sino puede producir necrosis de la pared. Si hay necrosis, por supuesto, esta pared se va a perforar. Entonces, lo que hay que diferenciar el dolor entre el cólico vesicular y la colecistitis aguda. En el cólico vesicular, el dolor es cólico, retortijón, va y viene. Pero cuando es una colecistitis aguda, ya no hay cólico. La pared vesicular se agotó y contiene pus. Por lo tanto, el dolor ya no va a ser cólico. Va a ser un dolor de contenido purulento, ¿no? Un dolor punzante, un dolor de latido, etcétera, etcétera. Entonces, eso es cómo va a ocurrir la fisiopatología de la colecistitis aguda. Los criterios de Tokio nos muestran cómo es que debemos evaluar a una colecistitis aguda. El criterio va signos de inflamación local. ¿Qué cosa vamos a identificar? Solamente la masa del dolor en el hipocondrio derecho, por supuesto con el famoso Murphy positivo. El otro signo son los signos sistémicos. O sea, ya no es solamente el local, sistémico. ¿Qué está pasando? Fiebre, leucocitosis y PCR elevado. Comprobado con el estudio de imágenes. Es suficiente para diagnosticar colecistitis aguda la ecografía. No es necesario perder el tiempo una tomografía. Si hay algo, una imagen rara, como ayer comentamos también, una imagen que llama la atención, que está fuera de lo común, entonces le pediríamos una tomografía. Pero si me dicen que es una vesícula de 12 centímetros, diámetro anteroposterior de 6 centímetros, o de 5 o de 4, pero la pared mayor de 4, entonces eso corresponde a una colecistitis aguda y eso por supuesto en relación a la sintomatología, a la clínica que hemos averiguado con el paciente. Entonces, estos criterios a veces nos dice si es A y B, o sea, local, más signos sistémicos, hay que sospechar, ¿no? Que podría tratarse de una colecistitis aguda. Y cuando hay además presencia de imágenes, con lo que acabamos de escribir, entonces el diagnóstico está confirmado. Es importante
evaluar para ver la severidad. Con esto vamos a también evaluar la severidad de la colestitis aguda. Y este es los criterios de severidad del mismo Tokio 18. Grado 1 leve, no hay leucocitosis, no hay una masa palpable, no hay el síntoma no ha durado más de 72 horas y hay una marcada inflamación. Entonces, cuando no hay ninguno de estos criterios, se llama leve. O sea, esto corresponde a una colecistitis que está pasando recién de un cólico vesicular. El grado 2, ahí sí vamos a encontrar leucocitosis. Vamos a encontrar una masa, una vesícula dura, fuerte, palpable en el hipocondrio derecho. Y los síntomas ya duran más de 72 horas, largamente diferenciado de un cólico vesicular. Y cuando hay un compromiso local, hay gangrena, enfisema, etc., todos ellos corresponden al grado 2. Si hablamos del grado 3, ya estamos hablando de todo esto, más un compromiso de cualquiera de los sistemas. Puede ser cardiovascular, o neurológico, o respiratorio, renal, o hepático, o un compromiso hematológico con plaquetas menos de 10.000, por decir. Entonces, todo esto más uno de estos ya es un grado de 3 de colecistitis aguda. Ahora será peor pronóstico si tenemos pues dos sistemas comprometidos, ¿no? Por decir, respiratorio y renal. Es mucho más grave. Pero para considerar el grave o severo es suficiente tener todos estos datos más uno de los 6, pudiendo haber más de uno. Esos son los criterios de severidad de la colecistitis aguda. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Vamos a hacer una historia clínica, vamos a examinarlo y vamos a ayudarlo con imágenes. Entre los signos locales creo que está claro, dolor en el hipocondrio derecho y epigastro, una gran mayoría vamos a encontrar. El Murphy positivo para el criterio 1, ¿no? O 2, perdón, detención de las... Este signo, hay un poco de confusión en su interpretación. El Murphy es evidenciar dolor en el hipocondrio derecho. En la línea media clavicular, en el borde de la última costilla. Ahí debajito se coloca el dedo y se presiona. Eso, Munus, ya consideramos Murphy positivo. Otro dice lo que está descrito acá, ¿no? Detención de la inspiración cuando el paciente toma aire. Se queda detenido por el dolor. Este signo así está descrito en Savistton, me parece. Entonces, lo importante es verificar que este signo de Murphy es dolor en la zona vesicular a la compresión. Este Murphy es porque examinamos, pero también podemos encontrar sensibilidad en la defensa solamente al tocar la piel antes de presionar. Y si encontramos reacción peritoneal, estamos frente ya a una complicación de una colecistitis aguda. Por supuesto, como es agudo, ya viene acompañado de fiebre, PCR elevado, leucocitosis. Entonces, típicamente, si estamos frente a un cuadro clínico del dolor hipocondrio derecho, estamos frente a una colecistitis aguda. Estos son los signos ecográficos.
Ecografía, sensibilidad, 88%. Especificidad, 90%. Entonces, ¿para qué más queremos hacer una tomografía? Repito, cuando nosotros solicitamos ecografía de abdomen, el ecografista nos tiene que indicar que la pared, esta pared, mide más de 3 milímetros. ¿No es cierto? O inclusive si hay edema, como en este caso hay edema, doble pared. Acá también hay edema. Este es un corte transversal, este es sagital, ¿no? Edema. Y acá inclusive se ha dibujado el edema. Y, a ver, ahora, hay también el multiecográfico. O sea, el ecografista presiona un poco la zona del hipocondrio derecho, debajo del reborde costal, línea media clavicular, y ocasiona dolor. Entonces también nos informa de que hay Murphy ecográfico positivo y la longitud mayor de 10 centímetros, diámetro anteroposterior mayor de 4, doble pared con aire, etc. Entonces, es importante que el ecografista nos dé estos datos. Nosotros los cirujanos no nos interesa que nos diga vesícula normal. Nos interesa que nos diga las medidas que ya están previstas. Longitud, diámetro anteposterior, diámetro de la pared y su contenido, ¿no? Mira esta pared tan gruesa y su contenido, que este es un cálculo con su sombra, ¿no? Con su sombra. Entonces, no solamente nos está acá observamos la pared, sino el cálculo con su sombra. Ya es bien difícil que nosotros esta ecografía la cuestionemos y digamos, bueno, ahora quiero una tomografía. Que se puede hacer tomografía, se puede hacer, pero no es necesario. No, a veces se pierde tiempo en hacer eso sin ser necesario. Cuando hicimos preoperatorios, habíamos convenido lo que nos recomendaba de que las ecografías y los análisis que ya están, son de corto tiempo, no debemos repetir, salvo que el cuadro clínico se haya agravado. Entonces, es una mala utilización decir, bueno, pues que le repitan la ecografía, pero ¿para qué? Entonces, aquí les voy a mostrar una imagen. ¿Qué es lo que voy a ver con la ecografía? Este es hígado, vesícula, hepático derecho, izquierdo, hepático común, colédoco, duodeno y páncreas. Miren, esa es la vesícula, que dice ecografía. O sea, para hacer el diagnóstico de la vesícula, solo necesito una ecografía. Y la ecografía puede evaluar toda esta zona, más no del borde del duodeno hacia abajo, porque acá adelante, van a ver, hay aire. Entonces, ecografía, ¿eh? Toda esa zona puede ayudarnos una ecografía. Pero abajo no puede ver ecografía. La ecografía no la ve, porque hay la presencia de aire. Y el aire es un mal conductor del ultrasonido. Por lo tanto, yo necesito hacer una ecografía para la vía biliar, para la vesícula biliar, perdón, pero para la vía biliar no me sirve. Eso lo precisaremos el día de mañana. Aquí ya hay un examen especial que se hace, que se llama colangioresonancia. Entonces, bueno, pues acá les muestro una tomografía, ¿no? ¿Quién se va a equivocar pues con esto? Y repito, no es exclusivamente necesario, no es. Aquí nos va a dar las mismas medidas, nos va a dar la longitud, el diámetro anteroposterior, la pared, todo lo que la ecografía nos está mostrando, nos va a mostrar, nada más. O sea, no va a haber un informe adicional, salvo, como digo, que exista de repente pues una imagen que parece un tumor, ahora sí, pero ya está justificado el examen de la tomografía.
Eso es todo lo que corresponde a colecistitis aguda. Entonces, un poquito de colecistitis crónica. La colecistitis crónica no tiene que haber obstrucción, pero puede ocasionar porque se repite varias veces un cólico biliar. O hay un cálculo o varios cálculos dentro de la vesícula biliar por años y se produce un proceso inflamatorio y va a ocasionar una colecistitis crónica. Es más, algunos autores sostienen que no existe así como tal una colecistitis aguda y se debe llamar colecistitis crónica reagudizada porque el cálculo no apareció ayer, apareció en años, apareció en años. Entonces, mira, un cálculo presente en años ha evitado, ¿cuántos años habrá tenido este cálculo? Ha desarrollado, por supuesto, una colecistitis crónica. Estos cálculos no se formaron de un día para otro, cálculo pigmentario, ¿no? No se formaron de un día para otro, pero nunca se obstruyeron, porque si se hubiera obstruido ya hace rato se hubiera operado. Mira la pared qué gruesa, ¿no? Una colecistitis crónica. Y si nosotros mandamos al patólogo, el patólogo nos va a informar que esta mucosa de la vesícula biliar, la mucosa va a ingresar, se va a horadar y este epitelio va a ingresar dentro del músculo. Y si vemos acá, parece un quiste y esto se llama seno de Rokitansky-Aschoff, dentro de la capa muscular, miren, dentro de la capa. Miren acá, ya no está en la mucosa, sino está dentro de la capa muscular. Entonces, esa es la forma como nos va a informar, esto es un diagnóstico anatomopatológico o histológico, como quieran llamar. Entonces, si ya tenemos identificado la litiasis, presencia de calco, colecistitis aguda, colecistitis crónica, tenemos que operar, ¿no es cierto? Y esa operación se va a realizar de dos maneras. Dos formas de abordaje ahora, ¿no? La laparoscópica y la convencional. Si es una colecistitis aguda con un paciente grave y no tenemos tiempo para hacer la extirpación de la vesícula porque está muy adherido o paciente grave, se puede hacer colecistostomía. ¿En qué consiste? En ubicar la parte visible de la vesícula, se apertura, se hace un orificio en la vesícula, se aspira la bilis, se retira los cálculos y se coloca un dren atravesando la pared abdominal hacia afuera para que drene. Y posteriormente, cuando el paciente mejora o la zona del pedículo hepático mejora, se hará una intervención quirúrgica para que el procedimiento quirúrgico sea un éxito. Esa es la colecistostomía. Y para operar la vesícula tenemos dos técnicas. La laparoscópica, ¿no? Porque la convencional, que creo que no hay ninguna duda, es una incisión, puede ser una mediana, puede ser la incisión de Kocher, o sea, subcostal u oblicua. Se apertura el abdomen y se hace la colecistectomía. En ambos casos, estimados alumnos, se extirpa la vesícula. No podemos dejar la vesícula, porque hay la creencia de que con la laparoscópica no se saca la vesícula, solo se abre, se limpia y se cierra. Eso es falso. Y ustedes, como estudiantes de medicina, si sus familiares le dicen a la laparoscópica solamente sacan los cálculos, eso no es verdad. Tampoco es verdad que la vesícula se opera con láser.
Tampoco es verdad. Eso también es falso. Se llama colecistectomía laparoscópica. Y acá no se usa láser. Y tenemos la técnica americana y la técnica francesa. Es cuestión de acomodarse, tanto la americana como la francesa. ¿En qué consiste? El puerto 1, o sea, el lugar de la incisión 1, ambos van a estar en el ombligo. El puerto 2 o la subcostal o la incisión 2 va a estar debajo del arco costal, más o menos en el flanco. El 3 también, y el 4 va a estar debajo de la apófisis sifoides. Esta es la ubicación de los puertos, o sea, de las entradas, donde se colocan los trócares. De 5, perdón, de 10, de 5, de 5 y de 10. Y en esta técnica el cirujano se pone al lado izquierdo del paciente y el asistente al lado derecho. Entonces, la otra técnica es la francesa. El puerto 1 es el mismo, el 2 es el mismo, el 3 está en la apófisis sifoides, acá está la versión costal, y el 4 está en el flanco izquierdo. Estos puertos pueden moverse del lugar dependiendo de la característica del abdomen, porque cuando recién se empezó a hacer la paroscopía se formaba un triángulo, y a veces pues hay abdómenes que son muy obesos, muy grandes, entonces el triángulo no permitió operar. Ahora hay que escoger, pero no se debe mover de los lugares ya previstos. En esta operación, el cirujano se pone entre las piernas del paciente y se hace la colecistectomía en ambos casos. Esta es la abierta, ¿no? Como se hace una incisión grande, se llama, esta es la incisión de Kochel subcostal. Ahí está la vesícula, la separación, y luego se extirpa las vesículas, se extirpa. Y acá está una vesícula que salió por esta técnica. La liberación de la vesícula biliar puede ser tan fácil como tan difícil. Entonces hay 2 o 3 formas de liberar. Cuando se comienza del fondo y se va hacia el pedículo, se llama colecistectomía directa. O generalmente comenzamos en el pedículo y nos vamos hacia el fondo. Se llama colecistectomía indirecta o retrógrada. Ambos dependen, así como las técnicas, dependen del cirujano. Y en este caso, de la extirpación de la vesícula, depende en qué condiciones está la vesícula. A veces no se puede hacer ni directa ni indirecta. Hay que mezclarla, comenzar por el pedículo o por el fondo y regresar, y etcétera. Ese se llama colecistectomía mixta. Entonces, eso va a depender ya en qué estado está la vesícula, la pared vesicular, si está muy adherida, a veces está empotrado dentro del hígado, etcétera, etcétera. No se puede avanzar si comencé del pedículo, no se puede, hay dificultad, hay que ir al fondo y así sucesivamente. Para extirpar la vesícula, se tiene que tener en cuenta el famoso triángulo de Calot. Este triángulo tiene algunos olvidos, porque este triángulo entre el hepático común, el conducto cístico y la arteria cística fue descrito por Calot. Él, cuando recién empezó a operar vesículas, por allá en 1891, cuando era muy raro operar una vesícula, él hizo esta colecistectomía. Y él decía, el cirujano debe trabajar por vista y no por fe. ¿Qué quiere decir?
tenemos que identificar el hepático común, el cístico y la arteria antes de cortarla. Porque si nosotros no cumplimos con esto, vamos a de repente seccionar el hepático común por el mismo coledón, ¿no? Y esto ahora se llama cirugía segura. Y ese era el triángulo, y este triángulo, cuando él describe el triángulo de Calot, lo describe con esos 3 límites. Y en el interior, el con ubicar un ganglio, que se llama el ganglio de Mascagni. Y es más, hay algunas referencias donde el triángulo inicialmente Calot lo describe para ubicar este ganglio cuando se creía que la metástasis de la vesícula biliar era primariamente a ese ganglio. Posteriormente, ya en el 2006, Bude describe otro triángulo, un triángulo mucho más grande, que sigue siendo el hepático común, sigue siendo el cístico, pero el borde superior es el hígado. Y es un triángulo grande. Hoy día estos 2 autores un poco olvidados y le llaman simplemente triángulo hepatocístico. Como verán ustedes, el triángulo de Calot solamente contenía al ganglio de Mascagni. Pero este triángulo gigante ya no solamente contiene el ganglio, contiene la arteria y la vena cística, la arteria hepática derecha, la rama de la vena porta derecha y los nervios del plexo celíaco. Es un triángulo gigante que en verdad a veces no ayuda mucho, porque lo que nos interesa a nosotros los cirujanos es ubicar esta rama del hepático común, cístico y por supuesto la arteria, que es la que vamos a ligar, y el cístico tenemos que seccionar, porque el hepático común y el colélico se tiene que quedar. Y ahora pues esto lo conocemos como cirugía segura. Entonces, estos son los 2 triángulos y con nombre de 3, ¿no? Calot, Bude y el triángulo hepatocístico. Esta es la extirpación de la vesícula. Esto se hace, lo mismo se hace con cirugía laparoscópica, por supuesto, con instrumental ergonómico para hacer colestectomía laparoscópica. Se secciona, en este caso, se liga o se pone sus clips y se extirpa y sale totalmente la vesícula. Toda la vesícula. Para los cirujanos es importante manejar lo que se llama la colangiografía intraoperatoria. El día de mañana vamos a revisar vía biliar y en los pacientes asintomáticos, más o menos existe un 10% de cálculos en el colédono. En los pacientes sintomáticos mayores de 60 años, existe la presencia de cálculos estadísticamente estudiados hasta el 15%, algunos dicen hasta el 20%. Entonces, nuestra generación hacía la colangiografía intraoperatoria en forma rutinaria. ¿Qué quiere decir? En todos o en algunos, quizás no, pero en todos los que sospechábamos. ¿Cuál es el objetivo? Prevenir los riesgos de complicaciones durante la cirugía. Porque si le hago la colangiografía intraoperatoria, voy a ver bien dibujado la vía biliar y no voy a lesionar. O la presencia de cálculos. Si hay presencia de cálculos en el abdomen expuesto,
tengo que sacar los cálculos de la viabilidad y permite el manejo en un solo tiempo. O sea, yo no puedo decir, acabo de ver el cálculo y lo dejo, y para entrar en otro momento, o en todo caso, para que este cálculo que ahora se acostumbra, que se hace por la CEP, ¿no? Entonces, estos son más o menos los que estudiaron, los que sistematizaron la colarografía. Él realiza primero Mirici, ¿no? Luego, en el año 70 se recomendaba en forma rutinaria, del 70 hasta el 90 más o menos. El 90, cuando llega la cirugía laparoscópica, se pierde casi todo. Pero el riesgo sigue, porque ¿cuáles eran las indicaciones? Eran todas estas. Cuando nosotros encontrábamos en una litiasis, ni siquiera en una colecistitis, en una litiasis, bilirrubinas un poco aumentadas, 1.8, 1.5, hacíamos en forma rutinaria para ver si hay un cálculo. Los cálculos pequeños de 3 milímetros, de 5 milímetros, puede haberse pasado en el momento de la manipulación. Entonces, con la colangiografía intraoperatoria, lo identificábamos y le resolvíamos la presencia del cálculo en el mismo acto operatorio. Y así sucesivamente, en todas estas patologías, en todas estas alteraciones, se hacía con la angiografía intraoperatoria para resolver la presencia de cálculo o la normalidad. Por ejemplo, la vesícula está muy pegado, no lo identifico, no puedo disecar el pedículo. Se le hace una colangiografía intraoperatoria y vamos a poder liberar y hacer la sección correspondiente de la arteria y del conducto cístico sin dañar el hepático común o el colero. Pues estas eran las indicaciones. La técnica, no sé si a ustedes mucho les interesa, pero vamos a un poco describirla, ¿no? Para que tengan una idea cómo se hace. Primero hay que canalizar el cístico o colocar un catéter dentro del colédoco. Se aspira el gas y se va a inyectar sustancia de contraste a través de ese catéter o el Drenker que se ha colocado. Se inyecta inicialmente unos 3 centímetros, pues este tiene dos fases, la fase fisiológica y la fase anatómica. Como sabemos que el contenido del colédoco es más o menos de 5 a 15 centímetros, entonces en la fase fisiológica se inyecta con bastante suavidad, más o menos de 3 a 5 centímetros de sustancias de contraste, solamente para ver esta zona. Si nosotros inyectamos 3 a 5 centímetros, solamente vamos a ver esta zona. Esa es la fase fisiológica. Y si quiero ver todo, es la fase anatómica. Aquí sí ya tengo que inyectar por lo menos un promedio de 10 centímetros de sustancia de contraste a través de este Drenker con cierta presión para que la sustancia de contraste refluya hacia el hígado y voy a ver todo el conducto biliar. Entonces no hay presencia de cálculo, por lo tanto me voy contento y termino mi cirugía. Eso es la colangiografía intraoperatoria. Entonces, más o menos, como esto lo vamos a revisar mañana también. Mira cómo se hace la exploración de la vía biliar. Se saca el cálculo, luego se coloca el Drenker preparado y para que se suture los bordes y dejamos el dren hacia el exterior, ¿no? Creo que eso es todo. Muy bien, esos son los dos temas o los temas que hoy día quería hacerles llegar, y si gustan un poco interesarse, está bien resumido, bien explicadito cómo se coloca la sonda Kepler, etc.
Preguntas, estimados alumnos. ¿Algo que no se ha entendido? ¿O de repente aportes? ¿De repente han revisado algo más? Espero Eh, preguntas. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. De lo último, no entendí muy bien si con la geografía intraoperatoria en qué situaciones se usa o se usaba antes. No entendí muy Se bien. usa en todas estas. Debe usarse. Hoy día, o sea, actualmente el cirujano laparoscopista, los que se dedican solamente a la laparoscopía y están corriendo, están obviando esta indicación y están confiando en la CEPRE, o sea, hacer la extirpación del cálculo que se le quedó en el coledo por la endoscopía. Mucho cuidado con eso. La CEPRE tiene complicaciones severas, mortales. No es un examen inocuo. No es que van a hacer una endoscopía, van a canalizar el conducto colédoco y le van a sacar el cálculo. Antes de ingresar al conducto colédoco, tienen que hacer una esfinterotomía, o sea, tiene que seccionar el esfínter que está al final del colédoco, músculo liso, y seccionan en radio 11 hacia atrás. Entonces, dos complicaciones severas. Uno es hemorragia. La hemorragia tiene cuando empieza a sangrar, es un conducto, un espacio tan pequeño, a veces tiene que ingresar para tratar de cohibir y lo logra. Pero cuando se perfora el colédoco hacia atrás, al hacer la esfinterotomía, vamos a tener una infección retroperitoneal y es casi el 100% mortal. Entonces yo me pregunto, si tengo todas estas posibilidades Ay, en se ha las cuales portado mal el Benjamín, ¿ah? ¿aló? Si yo tengo todas estas indicaciones que ya están escritas, ¿por qué no hago la colangiografía intraoperatoria que me voy a demorar? Quizás la dificultad es pues hay que esperar por la presencia del radiólogo, pero el procedimiento demora 10 minutos. Debería hacerse, pero como repito, y también comentamos ayer sobre el quiste diatídico, ¿no? Simplemente estamos confiando en algunas cosas, como en este caso, estamos confiando en la endoscopía. No, y aún identifican cálculos pequeños y dicen, no, que lo saque el endoscopista, por CEP. Y las complicaciones. Estimados alumnos, todo eso tenemos que medir. No es cuestión de operar por operar, porque estamos jugando con la vida. Como le decía, inclusive cuando no se puede identificar, está todo pegado, una colestitis aguda pegada o subaguda, no se puede identificar. Si hacemos una colangiografía intraoperatoria, ya está la vía, ya está identificado, todos los conductos, está identificado. Por lo tanto, se opera con tranquilidad. No sé si está la pregunta respondida. Sí, ¿Alguna doctor, otra gracias. pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Acá hay una pregunta. ¿En la colestitis crónica calculosa siempre es cirugía electiva o puede ser? A ver, la pregunta dice, en la colestitis crónica calculosa, ¿siempre es cirugía electiva o se puede hacer CEPRE? A ver, la colestitis crónica calculosa significa que hay cálculo en el interior de la vesícula. Por lo tanto, la tenemos que extirpar porque está en la vesícula. La CEPRE se hace cuando el cálculo está en el coledo. Ya no solamente está en la vesícula, sino si hay algunos pequeños y se pasó o de repente es un cálculo primario en el coledo. La CEPRE es para eso. Acá está mezclando dos cosas diferentes. Colecistitis igual a cirugía electiva y la CEPRE es endoscopía.
para otra cosa. ¿Alguna otra pregunta? Guillermo, en el chat Ay, no hay más preguntas. muy bien. Si no hubiera más Vale. preguntas, si no hay más preguntas, acá nos quedamos y nos volveremos a ver el día de mañana que vamos a revisar síndrome histérico. A ver, revisen, a ver. Hasta mañana entonces, estimados alumnos. Hasta mañana, Muchas pues. gracias. Muchas gracias, doctor Chávez, por la ponencia. Gracias, doctor.